Lee Won es un joven coreano que trabaja en Rusia como abogado. Como de costumbre, corre para no llegar tarde a su cita. Sin embargo, en el camino termina chocando con un apuesto hombre que le agarra en brazos. Cuando ese apuesto hombre ve a Lee Won, queda perdidamente hipnotizado por él. Más aún cuando rechaza su ayuda. De alguna manera ese rechazo hace que se sienta atraído por él, ya que no puede evitar pensar que es una persona interesante. Después de acabar el trabajo, Lee Won vuelve a su casa. Ahí se encuentra a su abuelita, con quien lleva viviendo desde que llegó a Rusia. Ella le habla de su preocupación por Nicolás, un señor que le ha dedicado toda su vida a su negocio, pero ahora un concejal que parece tener tratos con la mafia rusa desea arrebatarle lo que tanto trabajo consiguió. Es algo que Lee Won no podía permitir, pues se trataba de una injusticia. Como sospechaba Lee Won, al final resultó que el concejal sí tenía tratos con la mafia rusa, y no una cualquiera, sino una de las más importantes del país. Se trata de César, más conocido como el Zar, y él es el sucesor de la familia Sergeyev y jefe de la mafia. César presiona al concejal para que consiga de una vez por todas su objetivo, pero lo único que hace es quejarse y justificarse, porque un nuevo abogado está involucrado en todo esto. Lo único que consigue con ese victimismo barato es que César se enfade con él por su ineptitud. En el momento que estaban hablando de Nicolás, uno de los asistentes del concejal les interrumpe debido a que alguien desea hablar con él. Obviamente el concejal le ordena que se espere. No obstante, el abogado termina irrumpiendo en la reunión. Y resulta que el abogado, que no ha hecho más que darle lata, es en realidad Lee Won. Él interrumpe sin importar que esté enfrente de un mafioso y le da unos documentos al concejal que podía perjudicarle en el juicio, poniendo de los nervios al concejal. Por eso termina explotando de ira e intenta amenazar a Lee Won llamándole intento de abogado. Pero Lee Won le advierte que ya habló con el legislador y muy pronto dará por finalizado el caso. Después de entregarle los documentos, observa a César, queriendo saber más de él, pues no es la primera vez que se topa con él y quizás le venga bien hacer negocios con él algún día. Y finalmente se retira dejando al concejal en una mala posición enfrente de César. El concejal termina pidiéndole a César que se haga cargo del abogado o podría arruinar sus planes, a lo que él acepta, pero no de la manera que cree el concejal, pues se encargará de él de otra manera. Desde que Lee Won vio a César en el despacho, sintió que algo en él era diferente. Parecía una bestia peligrosa, por más calmado que se viera, totalmente diferente a cuando le había visto por primera vez. Luego de refrescar su mente, decide volver a su casa y ya no pensar en ello, y le cuenta a Nicolás todo lo que sucedió con el concejal y con César. También le cuenta de los lazos que tiene el concejal con la mafia, y no una cualquiera sino una poderosa. Como era de esperarse, Nicolás se asusta, pues no sabe si podrá proteger su fábrica. Lee Won le tranquiliza alegando que pueden pedir una indemnización por los daños, así no saldrá perdiendo. Y que no debe preocuparse porque se hará cargo del caso, incluso si eso signifique que tenga que verse involucrado con la mafia. Al día siguiente, César recibe como regalo un tipo de bolígrafo que tiende a coleccionar. Le gustó tanto que le desagrada, por lo que ordena a su secretario que lo devuelva. Solo que no contaba que habría un imprevisto de nuevo. Lee Won interrumpe de nuevo sin tener ninguna cita con el zar y dice querer hablar con él. Así que interrumpe y le recuerda a César que le había llamado por teléfono para concertar una cita y que sabe que él es el abogado de Nicolás. Sin embargo, César finge no saber de lo que habla. Lee Won le sigue insistiendo, hasta le recuerda que se conocieron antes, pero César insiste que no tiene ni idea y hasta dice que no fue tan impresionante como para recordarle. Harto de oír eso, Lee Won coge ese bolígrafo y deja una gran impresión en el mafioso. De esa manera podrá recordarlo, y así es. César queda tan impresionado por él que ahora sí tiene ganas de recordarle y escucharle.
Lewon le recomienda que piense bien si quiere seguir apoyando al concejal, ya que tiene pruebas de corrupción y lazos con la mafia que podían meterle en la cárcel, por lo que no le conviene seguir haciendo tratos con él. Le da 3 días para que se lo piense y le dé una respuesta, y al final se retira. César no podía creer lo que acababa de ocurrir, menos su secretario, quien deseaba acabar con Lewon. Pero César le ordena que investigue todo sobre él, ya que parece ser una persona interesante y no le desagradaría domesticarlo para luego someterlo. Más tarde, César le hace una visita a su primo Demetrio, con el que se lleva bastante bien. Él le recomienda a César que abandone el trato que tiene con el concejal porque no le traerá ningún beneficio. Eso lo dice porque ya revisó los documentos que trajo Lewon, por tanto ya no es rentable hacer negocios con él. También le habla de Mikhail, alguien muy importante que falleció sin dejar descendencia, o sea, herederos, por lo que alguien tendrá que encargarse de lo que dejó atrás y César tiene planes de poseerlo y ser el dueño de Rusia. Luego de hablar con su primo, se retira a una habitación privada para hacerse cargo de 10 personas que le enviará Demetrio. Ya que César es una bestia que necesita de 10 para poder saciarse de una manera que creo que ya os imagináis. En los últimos momentos de vida de la madre de Lewon, ella le pidió que buscara en Rusia a alguien muy importante. Desde entonces pasaron 7 largos años y por fin tiene alguna pista, o al menos eso pensaba. Al final, lo único que consiguió de la visita es saber algo tan irrelevante como saber que su madre era una mujer tranquila. Eso fue lo único que pudo encontrar. Al finalizar la charla que tenía con el hombre que dijo conocer a su madre, vuelve a su casa para encontrar que dejaron una nota para él. Esa nota era un recado de César. Lewon, pensando que se trata del trato que le ofreció la última vez, va al lugar donde le indica César en la nota para empezar con los preparativos del juicio de Nicolás. Sin embargo, César tiene otros planes alejados del trabajo con él. La realidad es que desea ver una presentación con Lewon, como si una cita romántica se tratara. A cambio de que Lewon le acompañe al evento, le dará la respuesta que quiere. A Lewon no le queda más remedio que dedicarle tiempo con tal de conseguir la respuesta que desea, pensando que después de ver la obra le daría la respuesta. No obstante, pese a que en un principio a Lewon no le agradaba la idea de ir a lo que parece ser una obra de ópera, al final le terminó gustando, aunque eso no significa que haya conseguido su objetivo, más bien lo contrario. César le invita a cenar después de que le diera un no como respuesta a su pedido, cosa que enfurece a Lewon, por lo que termina volviendo a su casa hecho una furia. Sentía que perdió un tiempo del que carece. A la mañana siguiente, Lewon se levanta con tremenda resaca, pero se le quita cuando escucha un ruido que parece ser un disparo. Sin pensárselo 2 veces, corre al comedor temiendo por su abuela. Al llegar, encuentra que unos hombres sospechosos están atacando a Nicolás y destrozando todo. Lewon se enfurece con esos indeseables y les pone en su sitio y para empeorar la situación, esos seres se atreven a romper el jarrón de su abuela, algo que no puede perdonar Lewon. Cree que el responsable de todo esto es César, todo por lo que le ocurrió anoche. Por eso decide ir a verle, pero no con una sonrisa, sino que toma como rehén al empleado de César. De esa manera se siente seguro, para que no intenten algo en su contra. Pese a la amenaza, César se ve bastante tranquilo, hablando de Ted, enfureciendo aún más a Lewon. Le reclama haciéndole ver que ya sabía a lo que se dedicaba y la ayuda que le ha estado brindando a los legisladores, incluso al que le quiere quitar el negocio a Nicolás. Pero nunca se imaginó que llegaría al extremo de atacar a personas inocentes, más aún tratándose de gente mayor. La expresión de César cambia completamente. No entiende de qué demonios está hablando Lewon y le recomienda que como abogado debe tener pruebas y no acusar falsamente a la gente. Lewon estalla y le ataca queriendo descargar su ira en César porque no entiende su tranquilidad y aparente cinismo. Pero de nada le sirve, pues no está enfrentando a cualquiera, sino al mismísimo zar de Rusia.
Por eso mismo le detiene al instante y le da unos cuantos consejos y advertencia. Y es que debe controlar esa impulsividad suya, porque no le llevará a ningún sitio. Además de que le recuerda que no se dio un baño y apesta alcohol. Extrañamente a César no parece disgustarle, más bien todo lo contrario. Le encanta y eso hace que la Cesarconda se anime. Aunque César no le hizo casi nada, León estaba hecho un desastre y le cuestiona a César si es que suele usar la fuerza para conseguir lo que desea. César le contesta que sí, pero que le parece muy lindo, aunque lo podía hacer muchísimo más si estuviera manchado de un líquido rojo. Ya os imagináis a qué tipo de líquido, y también un tipo de líquido parecido a la leche, ya os imagináis. Pero León le responde que sería mucho mejor verle en su funeral y parece que de alguna manera esa respuesta afectó a César, porque se detiene y ya no quiere hacer lo que pensaba. Solo intenta cambiar de tema a algo más agradable, aunque sin éxito. Todo porque León sigue insistiendo en que César está detrás de todo lo que le pasó. No obstante, César le dice algo que cambia su forma de pensar. Y es que le cuestiona si un abogado debe andar acusando sin pruebas sabiendo que podían denunciarle por difamación. En ese momento León cae en cuenta que simplemente actuó de manera impulsiva y puede que César no esté detrás de todo esto. Al final rectifica y finalmente se retira. Después de que se marchara, César le ordena a su asistente que vigile a Danov, ya que podía estar tramando algo. El tiempo transcurrió y las consecuencias no fueron tan devastadoras como se imaginaba León. Pudo ir solucionando los destrozos que dejaron esos seres poco a poco. El problema es que todavía no tiene evidencias para el juicio que se acerca y eso es un problema. Como si del destino se tratara, esa noche le hace una visita a César y le termina ofreciendo las pruebas que necesita para el juicio. Con esas pruebas podían hundir a Danov. Solo que los documentos no son gratis como todo en esta vida. Tendrá que ir a cenar con César a cambio de esos documentos. Esta vez es de verdad y no un truco como la vez pasada. Como era de esperarse, León aceptó porque no le queda de otra. Pero el tiempo pasaba y nada que César le entregaba los documentos o tan siquiera hablarle de ellos. Lo único que hacía era hablar de cosas triviales como el deporte, irritando así al impaciente de León. Harto de esta charla sin sentido, le reclama para que le dé lo que necesita, de lo contrario se irá a su casa. César hace que uno de los camareros traiga los documentos, pero con una condición, de nuevo. León debe darle un beso y antes de que César le explicara cómo y dónde, terminó recibiendo un beso de León. Él, después de darle el beso a César así sin más, toma los documentos y se va del lugar como si no acabara de pasar absolutamente nada, dejando sorprendido a César, quien no para de divertirse con León. Gracias a los documentos que César le dio a León, pudo ganar la primera audiencia, ya que esos documentos demuestran que Danov usó los mismos métodos del pasado para quedarse con lo suyo, tal y como hizo con los demás. Aunque claro, esta solo es la primera audiencia. Necesita más pruebas para la siguiente, además de ser precavido, ya que Danov no se quedará tranquilo sabiendo lo que le hicieron en el juzgado. Emocionado por el resultado de hoy, Nicolás deja a León con la palabra en la boca, ya que va corriendo para contarle todo a su esposa. Ahora que han ganado la primera audiencia, León necesita pruebas y el único que se las puede dar es César. Al pensar en él, de inmediato lo rechaza. No puede creer que haya pensado en él, de alguna manera se siente avergonzado por ello y decide seguir investigando. Mientras César trabajaba en su oficina, o al menos esa era su intención, no obstante, su primo le hace una visita inesperada sin avisar. Por eso cuando a César le informan que tiene visita, pensó que se trataba de León, ya que es él quien suele visitarle sin cita últimamente. Pero al darse cuenta que se trata de su primo, se decepciona un montón. Y su primo se da cuenta de ello, por eso le pregunta a quién estaba esperando. Sin embargo, César finge que no sabe de qué le está hablando y le regaña por aparecer en su oficina sin cita previa. Debe por lo menos llamarle, pues anda ocupado, eso según él. Según su primo, es mucho más divertido aparecer sin cita, así podrá molestar a Ludmila, la secretaria, y sabe que la agenda de César está libre hoy.
Por tanto, no entiende a qué se refiere César con que está ocupado. César se molesta con él por su atrevimiento. Por más primos que sean, no tiene ningún derecho a meterse en sus asuntos personales, investigando cuándo tiene trabajo y la cantidad que tiene. De nuevo, de nada sirve que le regañe. Su primo le resta importancia y se comporta como un niño chiquito y lindo al mismo tiempo. A ver si el corazón de su primo se ablanda, eso sí es que tiene corazón. Cansado de oír las tonterías de su primo Demetrio, decide buscar a Li Won, que es el único que le entretiene ahora mismo. La siguiente audiencia fue mucho más difícil de lo que se imaginó Li Won, y no es para menos. A diferencia de la otra audiencia, en esta no tuvieron nada de pruebas contundentes, pero Li Won anima a Nicolás para que no se preocupe, así que le deja descansar mientras él va a atender a una visita. Leon va a atender a César, que está en su coche esperando hacer un trato con él. Él le ofrece un trato a Leon, a cambio de las pruebas que podría ayudarle con su juicio, desea que haga algo por él. De esa manera el juicio no se alargará como ahora, ni será tan agotador. Obviamente Leon lo rechaza de inmediato, no desea trabajar con la mafia. Eso dice por ahora. Ya que César se da cuenta que Leon todavía duda, le da su número de teléfono para que se lo piense mejor. Cuando ya sepa la respuesta, que le llame a ese número. Antes de que Leon se fuera, César le pide un beso de despedida por su ofrecimiento, creyendo que se lo daría. No obstante, lo único que recibe es rechazo de su parte. Pese a ello, a César no le desagrada, más bien al contrario. Cuanto más indomable es la bestia, más satisfacción sentirá cuando logre domarla. Después de atender a César, Leon recibe una terrible noticia. Al concejal le dio por cerrar la fábrica de Nicolás. Al cabo de un rato, Leon llega al lugar y encuentra que agredieron a Nicolás y hay gente extraña cerrando su fábrica. En un principio, Leon creyó que podía solucionar esto, pero al ver cómo el concejal usó sus contactos para destruir y cerrar la fábrica, además de agredir a Nicolás, a él no le queda más remedio que recurrir a César. Le llama aceptando el trato. No le importa que tenga que hacer tratos con él, con tal de no permitir un atropello como este. Al día siguiente le hace una visita a César en su mansión. Como era obvio, está lleno de guardaespaldas y hay una fuerte tensión en la mansión. No obstante, esta tensión que siente Leon se disipa cuando ve al papucho de César con esa cabellera dorada. Se ve encantador. César le ordena que le ayude con la pelea de una propiedad. Mientras hablaba, sacaba uno de sus puros para fumarlo. Por eso es que Leon se enfada, ya que considera de mala educación que le hable sin mirarle a los ojos y centrándose en otra cosa. Extrañamente, César le hace caso y se disculpa con él y se centra en la conversación sin sacar el puro. Le habla de Verdaguer, el ex alcalde que falleció. Como él falleció de manera extraña, dejando bienes raíces y dinero sin herencia alguna, por eso desea tomarlo y para eso necesita su ayuda. De lo contrario, otros podrán tomarlo, pues es una gran fortuna. A cambio, Leon podrá conseguir las pruebas que necesita para hundir al concejal que anda fastidiando a Nicolás. Todo porque él y el exalcalde son cómplices de fraude y ahí podría conseguir las pruebas para el juicio. Nada mal el trato. Por eso es que le presenta a Leon su habitación para que pueda trabajar en su casa. De inmediato lo rechaza, obviamente, ya que no quiere estar en esa casa, prefiere estar en la suya. Así que le informa de que volverá a las 9 para trabajar, olvidando que la distancia es tremenda y sería exigirse de más. Además que César no podrá recogerle siempre. Pese a eso, Leon insiste que prefiere no quedarse y podrá volver con su scooter. Ese día se pone a revisar los documentos que le mencionó César hasta que pasa el tiempo sin que se dé cuenta de lo mucho que ha estado trabajando. Al darse cuenta del tiempo, procede rápidamente a volver a su casa en el último tren, o no sabrá cómo llegar. En su camino choca de nuevo con César. Él aprovecha la cercanía para intentar besar a Leon. No obstante, de inmediato se aleja para volver a su casa, aunque viendo cómo quedó su scooter parece ser algo imposible por ahora. César finge que un gato es el culpable de todo,
cuando la realidad es que él está detrás de todo esto, porque quiere que Lewon se quede en su casa. Al final a Lewon no le queda más remedio que hacer lo que quiere César, pero a cambio tendrá que pagarle horas extras. De nuevo vuelve al trabajo, hasta que su vientre le recuerda que tiene que comer. Pese al hambre que siente, finge que no pasa nada porque se siente avergonzado. César, dándose cuenta de lo avergonzado que se siente Lewon, además de que tiene hambre, finge que también tiene hambre para que vayan a comer los dos. Cuando ambos llegan a la cocina, Lewon queda asombrado por la gran cocina y la cantidad de carne de alta calidad que hay. Nunca se imaginó que podía comer una carne como esa. Después de sacar la carne, intenta cortarla, pero le es imposible. Por eso César le ayuda a cortar la carne, acercándose de más a él de nuevo. Por los nervios, Lewon le aleja y se pone a cocinar su parte como si fuera un experto en la cocina. Sin embargo, al final resultó que Lewon no es tan buen cocinero como aparentaba ser, sino todo lo contrario. Incluso el mismo César pudo preparar un delicioso sándwich, todo lo contrario con Lewon. Pese a lo horrible que es su sándwich, finge que sabe bien porque siente que si lo admite estaría perdiendo contra César. Por eso se aguanta la carne cruda y ese horrible sándwich. César finge de nuevo que tiene sueño para dejar a solas a Lewon y se pueda comer su sándwich que sí que es comestible. En ese momento Lewon lo aprovecha para comerse el sándwich de César sintiéndose en la gloria. Nunca pensó que él fuera tan bueno en la cocina. Un poco alejado, César observa todo. Le hace feliz ver a Lewon con ese bocadillo. Quizás sea por eso que después se acerca a él de nuevo y le pregunta qué más desea, además de las horas extras que le va a pagar. Lewon le pide comida, ya que no es muy bueno en ello, y César acepta encantado. Uno de los interesados en la fortuna del ex alcalde se entera que César está detrás de esa gran fortuna. Por eso le ordena a uno de sus hombres que investiguen todo, y si las cosas no salen como desea, que mejor se dessalgan del abogado Lewon por entrometido. A la mañana siguiente ambos tienen un desayuno tranquilo. Lewon aprovecha ese momento para preguntar por su scooter. Desea saber cuándo estará arreglado para irse a su casa de una vez por todas. No sé ni para qué pregunta si ya sabe la respuesta. César dice que hasta ahora no han encontrado las piezas adecuadas para su scooter, entre comillas. Eso sí es que hace un esfuerzo por encontrar las piezas. César cambia de tema otra vez y le invita de nuevo a pasar el rato viendo una obra de teatro, olvidando que tienen trabajo. Obviamente Lewon le rechaza y le pide que no le haga perder el tiempo. De nada le sirve que vaya a ver esa obra, lo único que le interesa es trabajar y finalmente se retira. Lewon no logra entender a César. Primero le invita a esa cena, además de que ya le había invitado a ver una obra de teatro y luego rompió su scooter adrede. Y ahora le sale con que quiere que vean una obra de teatro. ¿Acaso no puede tomarse en serio este trabajo? Cuando estaba por centrarse en los documentos, César llama a la puerta. Lewon, curioso por saber quién le está interrumpiendo cuando está intentando trabajar, abre la puerta, dándose cuenta que se trata de César, fastidiando de nuevo. Él le trajo rosas, pero Lewon las rechaza y prefiere centrarse en el trabajo. Por eso mismo le cuestiona a César si no trabajará en vez de estarle molestando. Según César, puede trabajar desde casa. Durante todo este tiempo no lo ha hecho y justo ahora le dio por trabajar desde casa. Lewon simplemente le ignora o le dará algo. Cuando de nuevo se centra en el trabajo, César le coloca una rosa al lado de su oído. Eso enfurece tanto a Lewon que le termina dando su merecido. Pero al darse cuenta que quizás su reacción fue un poco exagerada, se disculpa y le pide a César que le haga lo mismo, así estarán a mano. No obstante, en vez de hacerlo, César le besa, molestando aún más a Lewon, quien esta vez usa el puño por su atrevimiento. César lo toma como si Lewon quisiera que le besara de nuevo, cosa que no tolera Lewon e intenta golpearle de nuevo, pero César se lo impide y le da un beso en la mano, para finalmente retirarse, dejando confundido aún más a Lewon. No entiende qué le pasa a César o por qué se comporta así. Al día siguiente,
León se despierta en una de las habitaciones de la mansión, cosa que no le termina de agradar. Todavía no se acostumbra a lujos como este. Al levantarse mira hacia la ventana, viendo cómo César abandona la mansión. Lo ve como una oportunidad para salir y se mete sin permiso al coche de César y le ordena al chofer que arranque, como si fuera el dueño. Como César le permite ese comportamiento, el chofer obedece. Más tarde llegan a la estación del metro para poder ir a la biblioteca. Antes de salir del coche, César le pone un gorro a Lewon para que no se resfríe y termina siguiendo a Lewon a la librería, aunque él nunca quiso nada de eso. Nunca Lewon se imaginó que viajar con César sería tan complicado. Todos les estaban viendo por la gran cantidad de guardaespaldas que tiene César, además de lo intimidantes que son con cualquiera que se acerque a su zar. Afortunadamente llegan a la librería pese a las dificultades. Mientras Lewon miraba los libros que iba a comprar, César le recomienda un libro de cocina para que no se intoxique con su propia comida con lo malo que es cocinando. Lewon lo rechaza, molesto por la insistencia de César. ¿Para qué va a querer un libro que nunca leerá? Simplemente absurdo. Compra solo los libros que necesita, ignorando por completo a César. O al menos eso era lo que pensaba. Al final termina comprando ese dichoso libro, todo porque César lo colocó en la bolsa de la compra sin que se diera cuenta. Lewon no podía con la ira, deseaba poner en su sitio a César, por hacerle gastar de más de manera innecesaria. Tiempo después, vuelve a la mansión, pero en su camino se topa con niños que roban las carteras de la gente. Cuando intentan hacerle lo mismo a César, se llevan una desagradable sorpresa, porque él no tiene piedad, ni siquiera con los niños. Lewon no puede creer lo que ve sus ojos, al darse cuenta de lo que está haciendo César. Por eso mismo le reclama, poniéndose en medio, porque se trata de un niño. Aún así, César no tiene piedad. Un oponente es un oponente, sin importar que fuera adulto o niño. Todos merecen ser castigados por igual. Todo lo que salía de la boca de César parecía surrealista para Lewon. Sentía que tenía en su presencia un desalmado, un monstruo incapaz de sentir piedad por un niño. Ya que César no pretende detenerse, Lewon le invita a que haga lo mismo con él. Si se comporta de esa manera porque el niño le tocó, pues él también merece un castigo, porque hace nada le golpeó. César observa a Lewon sin entender por qué defiende a ese desconocido niño. Al final se detiene. Parece que no se ve capaz de herir a Lewon, al menos no por ahora. El niño aprovecha ese momento para huir de él, llorando sin parar. Y César camina como si nada, en el mismo camino en el que fue el niño, asustando así a Lewon, ya que cree que César pretende ir tras el niño. Afortunadamente, solo recoge sus cosas y su rostro vuelve a como era antes. Con su actitud calmada, solo asusta a Lewon. No entiende cómo César puede actuar como si nada después de lo que intentó hacer. No le importó que se tratara de un niño y ahora actúa como si nada, como un completo psicópata. ¿Acaso no es capaz de sentir emociones? Lewon le reclama por su actitud, aunque de nada sirve, ya que César no sabe qué hizo mal, como para que se enfadara de esa manera. Lewon queda aún más asombrado ante la actitud calmada e indiferente de César. ¿Cómo puede ser posible que estuviera tan calmado? En ese momento, uno de los guardias les avisa de volver a la mansión. Lewon lo aprovecha para retirarse solo, sin la presencia de César, dejándole solo por completo. Pese a que César quizás entiende que hay algo que está o que hizo para enfadar a Lewon, pero no logra encontrar o entender de qué se trata exactamente. Siente que algo está mal, pero no sabe reconocer qué es. Como si fuera alguien que no fuera capaz de sentir y buscar esas emociones perdidas o quizás que le arrebataron. A la mañana siguiente, César actúa como si no hubiera pasado nada ayer, comportándose de manera amable. Lo único que consigue con esa actitud es que Lewon abandone el desayuno y vaya a trabajar. No soporta el comportamiento de César. Ya sabía que tiene la sangre muy fría, pero su comportamiento con aquel niño, y que ahora subía como si nada, es simplemente insoportable. Decide centrarse en su trabajo para largarse de una vez por todas de esta casa.
Durante un tiempo, Lee-won estuvo trabajando investigando al exalcalde, pero necesitaba la ayuda de César ahora. De lo contrario, si sigue haciéndolo solo, capaz no encuentra las respuestas que necesita. En el camino encuentra al mayordomo y le pregunta por César. Él le indica dónde encontrarle y al final va al lugar donde está César. Al cabo de un rato llega al invernadero. Ahí encuentra a César dormido. De esa manera parece un ángel y no un mafioso de sangre fría. Por eso intenta acariciarle, pero nunca se imaginó que César se pondría tan a la defensiva. César, al percatarse que no se trata del enemigo sino del abogado, su rostro cambia y vuelve a ser el de antes. También le recomienda a Lee-won que le llame antes de intentar tocarle de esa manera o podría acabar en tragedia. Lee-won seguía mudo, sorprendido por todo esto. Así que César cambia de tema para que ya no piense en ello. Le pregunta la razón por la que le vino a ver y hasta le está hablando, cuando creía que no lo haría por lo ocurrido. Por eso ambos abandonan el invernadero y van a un lugar más cálido para conversar mientras beben té. Debido al incidente, o más bien los incidentes, Lee-won siente que no puede ni debe bajar la guardia, al menos no con los mafiosos. Lo mejor es terminar su trabajo y alejarse de todo lo que tenga que ver con la mafia. Según los documentos que ha estado revisando Lee-won, las tierras que tienen en conjunto el concejal y el exalcalde tienen otro dueño. Ese dueño podría ser la pista que necesitan. Mientras estaban hablando de esa supuesta pista para que testifique en el juicio, de la nada César le pregunta a Lee-won si es que le tiene miedo. Él no lo niega, al menos no de la manera directa. Solo da a entender que la mafia siempre será lo que es y nunca cambiará. Y no desea verse inmiscuido en eso. César se disculpa por lo que sucedió en el invernadero. Por su expresión parece que habla en serio, algo realmente extraño para Lee-won. No entiende por qué a César le importa tanto lo que piense de él, si no son nada, al menos por ahora. César le confiesa que es por lo que siente por él. Ahí Lee-won cae en cuenta que todo lo que ha hecho César, como lo del scooter, ha sido para llamar su atención. No entendió ninguna de esas indirectas porque no entiende su forma de pensar, así como César tampoco le entiende. César se acerca además diciendo sentirse mal por los hombres que anhelan a Lee-won, haciendo que sus bajos instintos reaccionen, cosa que le aterra, por eso sale huyendo de él. Tiempo después, Lee-won termina de revisar algunos documentos y la nieve ha disminuido. Cuando estaba saliendo del despacho, casi choca de nuevo con César, pues aprovecha ese momento para burlarse de Lee-won y le invita a que choque en su pecho como suele hacer. Molesto por sus burlas, Lee-won le entrega los documentos para que lo revise y se aleja de él de nuevo. No soporta que César siempre ande burlándose de él. La única razón por la que empezó a trabajar en este lugar es para ayudar a Nicolás en el juicio, pero César no le ayuda prácticamente y se hace cargo de todo. Cansado por estar trabajando, decide tomarse un descanso. Antes de irse, se despide del mayordomo, quien tiene una mirada sospechosa, y Lee-won lo nota también. No obstante, cree que quizás vio mal, más aún cuando el mayordomo se comporta de manera amable y le da un gorro que le dejó César. Esa actitud disipa sus dudas, sin imaginar lo que le espera con el mayordomo. Durante un rato, Lee-won dio un paseo, pero de nuevo no pudo sacar de su mente a César. Aunque no quiera, siempre termina pensando en él y eso le enfurece. Por eso descarga su ira en la nieve. Sin embargo, termina cayéndose, congelándose. Por el frío, al final vuelve a la casa, pero al llegar a su habitación nota algo extraño. Alguien está ahogando en su armario en plena oscuridad. Antes de que huya, Lee-won le ataca y ambos comienzan a forcejear y atacarse mutuamente. Lee-won deseaba encender la luz para atacar mejor al intruso, además de poder ver su rostro, pero termina lastimado y el agresor huye de la habitación. Más tarde llega el mayordomo y le ayuda a levantarse como si fuera su salvador. Los guardaespaldas también llegan y preguntan la razón del bullicio. Lee-won les informa lo que sucedió. Sentía que le iba a explotar la cabeza, ya sea por el dolor y por el mareo.
Y ya ni se diga de la cantidad de sangre que ha perdido. Casi al mismo tiempo aparece César. Al enterarse que hay un intruso en su casa, su cara cambia por completo y asusta a todos, especialmente a Lewon, porque él ha salido herido de todo esto. Echa una fulminante mirada a su mayordomo por su ineptitud, ya que nunca debió permitir tal cosa, y ordena a los guardaespaldas que busquen al intruso y llamen a un médico para que atienda a Lewon. Antes de descansar y de que le vea un médico, Lewon revisa si el intruso consiguió apoderarse de los documentos. Por fortuna, no se dio cuenta del escondite, así que los documentos están a salvo. La casa de César está muy vigilada, con la última tecnología y gente necesaria. Entonces, ¿cómo un intruso fue capaz de entrar y atacar de esa manera a Lewon? ¿Será que hay un traidor entre ellos? César le recomienda que descanse y le da un pañuelo para que se seque la sangre. Al cabo de un rato, el médico atiende a Lewon y le tapa la herida. Como para César eso no es suficiente, le ordena al médico que no le deje una cicatriz en el rostro y lo dice con un tono que asusta al pobre doctor. El médico dice que ha hecho todo lo que ha podido y que la herida no es grave, por tanto no debe preocuparse. También Lewon le anima, diciendo que podía tapar la cicatriz con un tatuaje. Pero a César no le hace gracia ese pasatiempo que considera desagradable. Y finalmente el doctor se retira, o más bien huye, pues le asusta lo que le pueda hacer el zar por dejarle una cicatriz a Lewon. Uno de los guardaespaldas aparece y le informa a César que hasta ahora no han encontrado nada, cosa realmente extraña, pues hace nada que ocurrió el incidente, por tanto no debería ser tan difícil, ¿verdad? Eso solo puede significar que el intruso sigue dentro, pues no pudo haber huido sin dejar rastro tan rápido. ¿O es que su gente son unos completos ineptos? Por eso le advierte que mejor encuentren respuesta, si no lo quieren pasar muy pero que muy mal. El guardaespaldas se disculpa y promete conseguir resultados. César le recomienda a Lewon que mejor descanse en otra habitación mientras buscan al intruso. A la mañana siguiente, Lewon llega al comedor para desayunar y en el lugar también hay vigilancia. César le recomienda que no se preocupe porque nadie más podrá entrar a la mansión. Con la seguridad de ahora es imposible. Después del desayuno, vuelve al trabajo. Ahora que la mansión está mucho más vigilada que antes, Lewon piensa que lo mejor es no salir. Sería incomodísimo que le estuvieran siguiendo por todos lados. En medio del trabajo, el mayordomo le ofrece una taza de té y se disculpa por su ineptitud. Al principio, Lewon sospecha cuando ve que el mayordomo no se retira después de dejar la bandeja, pero luego disipa esas sospechas al notar que se queda solo porque está preocupado por él aparentemente y que quizás tenga que ver con que César le haya regañado severamente. Pero, a medida que hablaba con el mayordomo, más extraño se sentía hasta que termina desmayándose en el suelo. Nunca se dio cuenta que el mayordomo puso algo en su bebida hasta que fue demasiado tarde. Sin darse cuenta, el mayordomo solo cayó en la trampa que el mismo César le puso. Buscaba fervientemente los documentos que había ocultado Lewon hasta que los encontró en el escondite y ese fue su final, o más bien su perdición. Al final César ya sospechaba de él, por eso le puso una trampa. Después de hacerse cargo de la rata, César carga a su abogado favorito. Al cabo de un rato, él despierta, pensando que está en los brazos de su madre, hasta que se da cuenta que más bien está en los brazos de un mafioso papucho. Cuando Lewon entra en sí, de inmediato intenta explicarle a César quién es el traidor. No obstante, César le recomienda que mejor descanse en su cuarto, que de la rata ya se encargará él mismo. Su actitud relajada le delata enfrente de Lewon de nuevo. Esa actitud hace que él se dé cuenta que César ya sabía quién era el traidor y solo le utilizó, como si fuera un muñeco. Parecía como si no le importara que hubiera puesto en peligro a Lewon con tal de conseguir su objetivo. Desilusionado, Lewon se aleja de él y cae al suelo. Debido a la sustancia que le dio el mayordomo, no es capaz ni de sentir su cuerpo levantarse.
César intenta explicarle los motivos por los que tuvo que llegar a esto, pero Lewon le rechaza. Se siente herido por él. Incluso le duele más que le haya usado. No soporta que César trate a la gente como meros peones. Pese a que él ya sabía que era así, de alguna manera tenía esperanza que quizás con él sería diferente o quizás cambiaría, pero está completamente equivocado. Cuando Lewon estaba por alejarse de César, él le agarra por detrás y dice que las cosas no son así, que esta era la mejor opción, pero no le considera un peón porque le importa y mucho. Al final Lewon termina desmayándose a causa de la sustancia. Y así pasa el tiempo. El mayordomo obtuvo su merecido por lo que intentó hacer y lo que le hizo a Lewon, y Lewon se recuperó por completo. El nuevo mayordomo es diferente a Igor, el antiguo mayordomo. Este es más atento y amable, pero sobre todo que no tiene ningún pequeño secreto ni es nada sospechoso. Ahora que Lewon ve a este mayordomo, se siente como un tonto por haber permitido que le engañen así tan fácilmente. Pese a lo sospechoso que a veces se veía Igor, nunca sospechó de él. También piensa en lo que sucedió cuando aquella sustancia le afectó. Se siente avergonzado por haber permitido que César le viera tan vulnerable. No le gusta nada. Después de darse un baño, vuelve al comedor. Otra vez no tiene ganas de hablar con César por lo que sucedió la vez pasada. Al menos así era al inicio, porque después habla cuando se da cuenta que Igor, el antiguo mayordomo, ya no está. Ahí sí tiene ganas de hablar. César se inventa que le despidió, cuando obviamente Lewon no se cree ese cuento chino y le exige que le diga la verdad. Se lo merece como el abogado, ya que posiblemente tenga que ver con el caso de Nicolás y si el cliente no colabora, no podrán llegar a nada. Aún así, César se niega a hablar. Como César se pone testarudo, Lewon le da un ultimátum. Si siente que las cosas no están funcionando y está perjudicando el caso de Nicolás, dejará el caso de las tierras de inmediato. César le habla de alguien que podía testificar a su favor y así ayudarle en su juicio. Mientras uno de los informantes de Micael, jefe de la mafia de la competencia, es informado de los movimientos de César. Por eso ordena que también empiecen a moverse. No permitirá que ellos ni nadie se quede con la fortuna del ex alcalde. Esa fortuna es para su organización, no para el monstruo del zar. También le informa que ahora un abogado externo está tratando los asuntos de César y se está metiendo en sus asuntos. Micael ordena que se deshagan de él, ya que en boca cerrada no entran moscas. Pero es algo que no pueden hacer, porque Lewon se la pasa encerrado en la mansión con mucha vigilancia. Así es imposible hacerle algo. Le muestra los documentos sobre Lewon a Micael. Al ver la imagen de Lewon le resulta familiar, aunque no está seguro. Antes de que César se apodere de lo que supuestamente le pertenece, decide hacerse cargo de la organización de nuevo y poner las cosas en orden. Hace unos días, Lewon y César decidieron hacer un viaje para poder comunicarse con el testigo. A cambio, Lewon debe olvidarse del asunto del mayordomo. Como no tiene nada que ver con el caso de Nicolás, que es mucho más importante, al final Lewon se rinde con él y cambia de tema. Lo que importa ahora es hablar con el testigo. César intenta hacer que su gente se haga cargo de él, pero Lewon le detiene. Si fuerzan al testigo a decir lo que les conviene, el testimonio será invalidado. Por eso prefiere hacerlo personalmente. César se ofrece a ir con él, pero Lewon se niega. Si van juntos, capaz se vuelve el centro de atención con tantos guardaespaldas. No quiere eso de nuevo. No obstante, Lewon no contaba con la testarudez de César. Le da un ultimátum. O se van juntos aunque sea sin guardaespaldas, o ninguno irá. Al final, César termina ganando de nuevo. Por eso es que los dos van solos a por el testigo. Cuando suben al taxi, el taxista trata a César como una celebridad pidiéndole una foto. Según él, vio a César en un periódico, lo que solo puede significar que es una celebridad. Además, con esa apariencia tan llamativa lo refuerza aún más.
Si supiera el taxista la razón por la que apareció César en los periódicos, en vez de sentir admiración hacia él, sentiría miedo. Tiempo después llegan a su destino. Antes de llegar, Leon hizo una pequeña investigación para no andar tan perdidos. Al llegar a una hermosa posada, Leon choca con un hombre que parece ser amable aparentemente. Ambos junto con César entran en la posada y piden habitaciones para descansar. Como ese hombre aparentemente amable llegó antes, se quedó con una de las habitaciones. Por eso ahora solo queda una para César y Leon. Sabiendo cómo es César, Leon se niega a dormir con él en la misma habitación y le pregunta a la señora si hay otra posada para descansar. Para desgracia de Leon, pero para suerte de César, el otro lugar en el que pueden descansar está lejos y este es el único en el que pueden descansar. César hace una de sus bromas, otra vez, provocando a Leon para que acepte dormir con él diciendo que le tiene miedo. Por esa provocación, al final Leon acepta dormir en esa habitación como un niño chiquito que cae en una trampa tan obvia. No se iba a dejar intimidar por César. Aprovechando que la señora conoce a todos los habitantes de la aldea aparentemente, le pregunta si conoce a la persona que están buscando. Por desgracia, ella no reconoce el nombre y no está segura de conocer a todos porque lleva poco más de 5 o 4 años en el lugar. Pero sí le indica el lugar donde vive para que pueda localizarlo. Entre tanto hablaba, un niño se acerca a César y le agarra el abrigo. Cuando Leon lo ve, se asusta creyendo que pasará lo mismo de aquella vez. Pero afortunadamente esta vez no le hace nada, solo observa. Leon no logra entender a César, de nuevo. Alguien que se comporta como lo hizo cuando le despertó y aquel niño le tocó. ¿Ahora no hace más que mirar a ese pequeño? ¿Será que algo en él está empezando a cambiar? Aunque claro, pese a que solo está mirando al niño, le termina asustando con esa fulminante mirada. Por la culpa, Leon paga por adelantado la posada, ya que César asustó al niño de la dueña y termina arrastrándole fuera para encontrar al testigo. Más tarde llegan a la casa del testigo, pero él finge que no es Vasily e intenta huir. No obstante, César interviene y abre la puerta a la fuerza, empujando al testigo. Leon se enfada con él y le ordena que se comporte o podría arruinarlo todo. De nuevo le pregunta a Vasily si es él y le cuenta algunas cosas que ha ocurrido, como que el exalcalde falleció y que han encontrado pruebas de corrupción en el que le vincula con el exalcalde. Por eso debe colaborar por su bien, a no ser que quiera meterse en serios problemas con la policía. Vasily cuenta todo, pero se niega a testificar como le pide Leon. Así que César le pregunta si quiere ver al exalcalde en el infierno o prefiere hablar, asustando más de lo que ya está al pobre. Leon le detiene de nuevo y se disculpa con Vasily por la amenaza de César. Vasily se altera más y pide tomar agua aparentemente. El ingenuo de Leon, pensando que realmente solo quiere beber, le deja, sin imaginar que solo fue una excusa. Afortunadamente, César interviene de nuevo antes de que Leon pierda la vida por pasarse de ingenuo. Ahora el testigo está mucho más nervioso que antes, incapaz de colaborar. Por eso Leon le da tiempo y le deja su tarjeta. Así cuando se sienta preparado, podrá llamarle. Después de salir de la casa, regaña a César por lo que hizo y por lo que trajo. Una de las condiciones que impuso Leon fue nada de armas, pero César no cumplió porque trajo un cuchillo. Él se justifica diciendo que eso no es un arma y gracias a que lo trajo pudo salvarle el pellejo. Por tanto, debe estar agradecido, no regañándole. De mala gana, Leon le agradece, comportándose como honodera. Esa misma noche, Vasily encuentra su final a manos de la competencia. Si hubiera sido valiente y hablado antes con Leon, quizás se habría salvado, pero fue demasiado tarde para él. Al cabo de un rato, Leon y César llegan a la posada. Debido a lo poco lujosa que es la habitación, Leon pensó que César nunca habría estado en una habitación como esta, pero en realidad ha estado, y varias veces. Por el trabajo de su familia, le tomaron a la fuerza varias veces. Todo porque la competencia ha intentado acabar con él más de una vez, pues lo consideran la mejor arma de su padre, porque lo convirtió en un completo monstruo que es actualmente.
Leon ya sabía que la vida de César es muy diferente a la suya, pero nunca imaginó que hubiera pasado por algo así. Antes de dormir, Leon le pregunta si prefiere arriba o abajo. De manera divertida, César le responde que arriba, siempre él es el de arriba. Lo dice de una manera que ya os imagináis. Su broma hace que Leon ya no sienta pena por él, solo se siente irritado por sus chistecitos. Por la preocupación, Leon no puede dormir, y parece que César también, ya que está observando desde la ventana con algo que Leon le prohibió traer. Y así estuvo observando hasta que amaneció. El único que fue capaz de dormir un poco fue Leon, a diferencia de César, que no durmió nada. Pese a lo poco que durmió César, pese a que no durmió, se le ve más fresco que una lechuga. Durante el desayuno, Leon se vuelve cercano al huésped que llegó el mismo día que ellos, más bien demasiado cercanos. Pues César se pone celoso, con ganas de poner en su sitio al atrevido. Antes de que eso suceda, Leon le saca de la posada y termina haciéndole una visita a Vasily. Pero llegan demasiado tarde y encuentran una atrocidad. César le recomienda que mejor no toque nada mientras revisa la casa, mientras Leon se da cuenta que a Vasily le falta un botón y es justo el mismo que tiene, dándose cuenta que Leonid, o sea el huésped anterior, es el que está detrás de todo esto. Se siente culpable por el resultado, por confiado, por no haber insistido. Después de revisar, César le recomienda que mejor dejen el lugar, ya que sería muy peligroso para ellos también el quedarse. Como de costumbre, está muy tranquilo ante este resultado tan desagradable, como si ya supiera que eso pasaría. Le cuenta a Leon que desde el inicio Leonid fue muy sospechoso, solo que fue el único que no se dio cuenta, por confiado. Al final, Leon no le contesta porque, aunque no le guste, esta vez César tiene razón. Cuando estaban saliendo, les empiezan a atacar y, por desgracia, César termina herido por proteger al ingenuo de Leon. Leon, al percatarse de que César está herido, posiblemente por su culpa, le pregunta si está bien. Claro que está bien. Se siente de maravilla tener incrustada una bala. Pese a que César está perdiendo sangre, intenta tranquilizar a Leon, además de protegerle, y al mismo tiempo ataca al enemigo. O sea que hace todo mientras que Leon no hace casi nada. Al menos al inicio, porque después le ayuda vendando sus heridas. César no paraba de decir que protegería a Leon mientras atacaba al enemigo. Su rostro pálido y sus palabras hicieron que Leon pensara en cuando perdió a su madre. No desea que nadie más pierda la vida por protegerle. Por la emoción, quizás, termina besando por primera vez a César y le pide que no le proteja porque se siente impotente, pero buscará una forma de salir de esta. César se ríe por sus palabras, pero termina desmayándose y se acuerda del pasado, de cómo es que acabó convirtiéndose en el monstruo que es ahora mismo, hasta que Leon le despierta de nuevo para contraatacar. Despierto, César empuja a Leon para que huya lejos mientras él se hace cargo del enemigo. ¿Será que César podrá encargarse del enemigo personalmente o este es su fin? Antes de finalizar con el video, me gustaría mandarle un saludo a Sina Moroy.